Ya. Vamos a ver hoy día los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos son como la materia como más básica que hay que ver sí o sí para entender todo lo demás. Ya vamos a explicar la suma, la resta, las fracciones, los decimales, todas esas cosas. Es como el ladrillo de más abajo para poder después hacer todos los ejercicios que vienen en el resto de las materias. Entonces, así se organizan los conjuntos numéricos. ¿Ya? Tenemos los naturales y los cardinales. ¿Ya? Después, a todos esos los envuelven, ¿cuáles? Los enteros. Después vienen los racionales. Los irracionales no los vamos a ver porque estos no entran. ¿Ya? Vamos a rayarlo al tiro para que no se confundan. Estos no los vemos porque no entran en la prueba. Después vienen los imaginarios, tampoco entran en la prueba. Y los complejos. En verdad, lo que más nos importa ahora es que entiendan cuáles, los reales, que son casi todos los números que nosotros conocemos, ¿ya? Y sus propiedades. Entonces, partimos con los números naturales. Estos son, ¿qué números? Todos los números desde el 1. El 0 no es un número natural, ¿ya? Entonces, el 1, el 2, el 3, el 40, el 1800, todos los números que sean mayores a 0 son naturales. Todo número natural tiene un antecesor. Obviamente, todos los números tienen un número que existe antes. Por ejemplo, el 40, su antecesor es el 39. El 3, su antecesor es el 2. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Todo número natural tiene sucesor. El sucesor es el siguiente. Por ejemplo, el sucesor del 3 sería el 4. El sucesor del 500 es el 501. ¿Ya? Entonces, esas son palabras importantes que tienen que recordar. Antecesor y sucesor. ¿Ya? Y también tenemos números que son pares e impares. Los números pares son todos los que, por ejemplo, tú los puedes dividir en 2, multiplicar por 2. Es cualquier número que si tú le sumas 2, te da par. O sea, por ejemplo, sabemos que el 2 es par, ¿ya? El 2 aquí es par. Si yo le sumo 2, me va a dar un número par. Si el 40 es par y le sumo 2, me va a dar 42, es par. Si le resto 2, me va a dar 38, es par. Entonces, en los números pares, si le resto 2 o le sumo 2, me va a dar un par. En los números impares, que son los que están acá abajo, en vez de 2 es un 1. Entonces, si a este número yo le resto 1, es un impar. Por ejemplo, partimos con un número impar, el 7. Si al 7 yo le resto 1, no puedo. Si a un número par, acá está mal, vamos a tener que arreglar esto, ¿ya? A ver si los voy a explicar entonces yo. Denme un segundo porque vamos a tener que borrar esto para que quede la grabación y ustedes después no se vayan a confundir. ¿Ya? Si a un número par yo le resto 1, voy a escribir, ya disculpen, número par. Ya, si a un número par, número par, resto 1, ¿qué me va a dar? Número impar. Ya, ahí lo anoté en negro. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante, entender esas cosas, pero ahí van a ir practicando y van a acordarse siempre cuáles son los pares y los impares, como que uno en verdad igual los sabe. Ya, los números naturales, como dije antes, están impares y pares, pero también existen números primos, ¿ya? Los números primos que son los que se pueden descomponer en dos factores. ¿Qué son los factores? Por ejemplo, si yo multiplico 2 por 3, los factores son 2 y el otro factor es 3. Y uno de estos factores es 1 y el otro es sí mismo. Por ejemplo, si yo tengo el número primo 11 que sale acá, ¿cómo yo puedo llegar a multiplicar algo
A ver, yo puedo llegar a multiplicar algo que este número por este número me dé 11. ¿De qué manera puedo llegar a eso? La única manera es multiplicar 11 por 1, porque, por ejemplo, 3 por algo nunca me va a dar 11, 4 por algo nunca me va a dar 11. Entonces, sí o sí, tengo que usar el 11, que es el mismo número, y el 1. Por ejemplo, si yo quisiera usar, hacer un ejemplo verde acá abajo, el 23. ¿De qué manera yo puedo llegar a multiplicar 23? Me dice, chuta, en verdad no tengo idea qué número. No sé cuál es, según yo solamente puede ser el 23. Y el 1. Entonces, ¿cuáles son los números primos finalmente? Son los que para poder como conseguirlos, yo tengo que multiplicar sí o sí 1 por el número, ¿ya? Y cualquier número natural mayor a 1 va a ser primo, o si no, se va a expresar como producto de números primos. Ya esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Por ejemplo, miremos acá abajo este ejemplo. 150 se puede expresar como 2 por 3 por 5 por 5. ¿Ya? 2 por 3. Bien, acá 2 por 3 es 6. 5 por 5 es 25. Recuerden que deben saberse muy bien las tablas. Y si yo multiplico eso, me da 100. Ay, perdón, los números feos. 150. ¿Ya? Esta descomposición se llama factorización prima. ¿Ya? Y es importante para calcular cosas que vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, si se dan cuenta, el 2 es un número primo, porque solo puedo conseguir el 2 multiplicando 2 por 1. El 3 también es un número primo, porque solamente lo puedo conseguir multiplicando 3 por 1. Y el 5 también es un número primo, porque lo puedo conseguir únicamente multiplicando 5 por 1. Entonces, llegamos al 150 multiplicando solamente números primos. ¿Ya? Por eso es importante saber cuáles son los primos. Ya. Otra cosa importante de los números naturales es esta descomposición que yo les estaba hablando recién en el ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta descomposición? ¿Cómo sabemos que para llegar a 150 era 2 por 3 por 5 por 5? Lo vamos a hacer acá. Por ejemplo, 700. ¿Ya? El 700 yo lo voy a dividir por cualquier número primo que se me ocurra. 200. O sea, 2, por ejemplo. Y eso me da 350. Digo, el 350 lo voy a dividir de nuevo por 2 porque no quiero pensar más y así que voy a usar el 2. Ya. Lo divido en 2, me da 175. El 175 digo, mira, termina en 5. Y todos los números que terminan en 5 yo lo puedo dividir por 5. Lo divido en 5, me da 35. 35 lo puedo dividir de nuevo en 5, me da 7. Y el 7 lo puedo dividir en 7. 7 también es primo. Y eso me da 1. ¿Ya? Y aquí yo paro de descomponer, porque ya no puedo descomponer más el 1. ¿Ya? Entonces tenemos que ir dividiendo todo el rato hasta lograr llegar a 1. Entonces la descomposición de 700, ¿cuál sería? 2 por 2 por 5 por 5 por 7, que es lo que está escrito acá. Y ahí se le pone el elevado a 2 porque el 2 se repite 2 veces, el 5 se repite 2 veces, y el 7 no, se repite una vez, así que no se pone. ¿Ya? A ver, vamos a ver si hay un ejemplo, o si no, vamos a hacer al tiro un ejemplo nosotros. No, ya. Hagamos un ejemplo. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Sí. Ustedes, compartir pizarra. Tenemos acá la tabla. Creo que ustedes lo hagan ya. Vamos a poner el 4. 50. Ya quiero que por favor ustedes puedan rayar la pizarra y empiecen a hacer la descomposición del 450.
Arriba sale como un lapicito y ahí lo pueden ir escribiendo. Ya, por 5. ¿Y ahí cuánto me dará? No, si quieren borrar, tienen que apretar la flecha. Ahí se los borro yo. Ahí está. Si apretan la T, quizás es más fácil porque ahí pueden escribir texto. Ya, ¿es un 90 eso? Ya, a ver. Ya, a ver, ojo ahí. Ya, pero tenemos que anotar que llegamos al 1. Ya, muy bien. Miren, acá es importante. Si a nosotros nos piden la factorización prima, solamente podemos usar números primos. Y acá hay un número que no es primo. ¿Cuál será? Esto está bien hecho, pero si nos piden la factorización prima, hay que tratar de hacerlo de otra forma. ¿El 10 dice la Ángela? Sí, todos dicen el 10. Ya, Sí, el 10. Ya, gracias Sebastián. Entonces, ¿cómo deberíamos haber hecho esto para hacerlo como factorización prima? Usando solo primos. ¿Y qué números primos podríamos haber usado aquí en vez? El 2. Y esto se habría dividido en 45 y ahí usamos después el 5. ¿Ya? Y después 3 y 3. Nos va a dar exactamente el mismo resultado. Pero si nos piden la factorización prima, es usar solo primos. Ya, vamos a volver a lo que estábamos. ¿Cuál diapositiva era? Ya, entonces, vamos a la siguiente materia. Ya, para hacer todo esto que yo les estaba diciendo recién, necesitamos conocer los múltiplos y divisores, ¿cierto? Que me imagino, bueno, eso quizás ya lo conocen, por ejemplo, los múltiplos de 40, múltiplos de 40, serían todos los números que, a ver, no, es que es un número muy grande. Múltiplos de 3. Serían todos los números que son como que están en la tabla del 3, ¿ya? Por ejemplo, acá los múltiplos de 15 son 15, 30, 45, 60, 75. Entonces, los múltiplos de 3, ¿cuáles serían? Obviamente el 3, porque 3 por 1 es 3. 3 por 2 es 6. 9, 12, 18. Y así seguimos infinitamente. ¿Ya? Entonces hay muchos múltiplos de 3. Son todos los que existen en la tabla del 3. Pero ¿qué pasa si nosotros decimos, ah, ya, por ejemplo, tengo el 96? ¿Ya? Imagínense, tengo acá el 96 y digo, quiero saber si es que existe o no el 96 en la tabla de 3. ¿Estará? ¿Cómo puedo saber esto? Ay, es un signo de interrogación ya. ¿Cómo puedo saber si en verdad el 96 existe? Tengo que ver los divisores de 96, ¿ya? Es como al revés. Entonces, vamos a miren acá abajo, esto que sale en negro, son reglas que pueden ayudar mucho a saber si es que un número es divisible o no, y si pertenece a la tabla de 3. Por ejemplo, lo voy a poder dividir por 2 sí o sí, si su última cifra es un número par, o 0. Entonces el 96 lo puedo dividir por 2. Sí, sí, ya, súper. Después, vamos al siguiente. Vamos a escribir acá que sí. ¿Lo puedo dividir por 3? Sí. Sí, ya muy bien. Entonces me imagino que ahí entendieron lo que hice. Tengo que sumar todos los números. O sea, en el 96 tendría que sumar 9 más 6. ¿Y cuánto me da eso? 15. ¿Y 15 es múltiplo de 3? Sí. Ah, me lo salté acá arriba. Entonces, el 96 sí podría dividirlo. Entonces, el 3 es divisor de 6. El 2 es divisor de 96. Ya.
¿Se podrá dividir por 4? ¿Será divisible por 4? No, ya, muy bien. Sigamos. Divisible por 5. Tampoco, su última cifra no es 0 ni 5. Divisible por 6, si es divisible por 2 y por 3 a la vez. Ya, y ahí, ¿por qué importa que sea por 2 y por 3? Porque como 6 es 2 por 3, como que eso influye. Ya, 6, sí, acá no, y acá no. Divisible por 9. Si la suma de todas sus cifras es múltiplo de 9. Acuérdense, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿15 es múltiplo de 9? No. ¿Ya? Y divisible por 10 y su última cifra es 0. Tampoco es 0, es un 6, entonces no. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 96? Bueno, 96 por 1 sería 96, 96 por 2 sería un número gigante. Pero ¿cuáles son los divisores de 96? Es lo que estamos preguntando ahora. Todos los que cumplen estas reglas. El 2, el 3 y el 6. ¿Ya? Súper importante entender eso. Ya, vamos con mínimo común múltiplo y máximo común divisor. ¿Ya? Entonces, para conocer el mínimo común múltiplo, es el número más chico que tienen en común dos números. Por ejemplo, a ver cómo explicarles por aquí. Bueno, primero, por ejemplo, voy a poner la pizarra porque es más fácil explicarles dibujando. Ya, si yo tengo dos números, por ejemplo, el 3, no, a ver, el 12 y el 18. Ya, yo tengo estos dos números. Yo tengo que, y me piden buscar el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. ¿Qué tengo que hacer yo? La descomposición prima de los dos. Lo bueno es que lo puedo hacer los dos a la vez. ¿Ya? Entonces, lo voy a hacer yo y después hacemos un ejemplo para que lo hagan ustedes. Por ejemplo, tengo que hacer descomposición prima, como les dije. Estos dos los puedo dividir por 3. ¿Ya? 3. ¿Ya? Y si 18 lo divido por 3, me da 6. Y si 12 lo divido por 3, me da 4. Estos dos números los puedo dividir por 2. Ya, si el 6 lo divido por 2, me da 3. Y si el 4 lo divido por 2, me da 2. Ah, chuta, pero aquí ya no tengo tanto número común, po. Entonces uso solo uno. Por ejemplo, puedo dividir esto por 3. Pero en verdad el 2 no lo puedo dividir por 3, así que sigue siendo un 2. Pero el 3 sí lo puedo dividir por 3 y queda un 1. Entonces esto lo cerramos ahí, para acordarnos que ya acá terminamos. Pero todavía nos falta llegar al 1 acá. Y el 2 lo podemos dividir por 2. Y esto nos llega a 1 y lo cerramos. Entonces, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar todo esto. No, multiplicar todo esto. Entonces, muy bien, ahí algunos ya sabían cómo hacerlo. 3 por 2, 6, 6 por 2, 6 por 3, 18, 18 por 2, 36. ¿Te estafaron, Cata? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tú sabías? Bueno, ya, eso es el mínimo común múltiplo. Ya, es el número más chico que tienen en común en la tabla, porque por ejemplo, si nosotros hacemos la tabla del 12, vamos a tener, a ver, voy a limpiar acá. Tenemos la tabla del 12, y la tabla del 12 es 12, después el siguiente número es 24, después el siguiente número es 36, el siguiente es 48, ¿ya? Y teníamos la tabla del 18. Y 18 por 1 es 18,
18 por 2 es 36. Y es como, ah, listo, hasta acá llegué nomás. Pues sí, este es el único que tienen, es el mínimo que tienen en común en la tabla. ¿Ya? Por eso es 36. Ahora vamos a ver el otro, que era máximo común divisor. El máximo, déjenme llegar a la diapositiva. El máximo común divisor, para encontrarlo tengo que hacer de nuevo la descomposición prima, pero multiplicando los factores comunes. ¿Ya? Entonces, a ver cómo, déjenme pensar cómo les puedo explicar bien esto. Ya. Como es máximo, tenemos que buscar acá un número que es el máximo, el más grande. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la del 84 y 108 en la pizarra para que vayan viendo mejor cómo se va haciendo. Compartir pizarra. Entonces tenemos el 84 y 108. ¿Ya? Entonces nosotros... ¡Oh, qué horrible! Ya, tenemos que hacer de nuevo la descomposición prima. No sé si la quieren hacer ustedes. El mínimo común divisor, ¿para qué se usa? Lo vamos a ir viendo más adelante, pero en general, en términos como, por ejemplo, en las fracciones uno usa el máximo común múltiplo, pero el mínimo común divisor no se usa mucho en ejercicios, pero es bueno entenderlo porque en verdad en la prueba te van a hacer varias preguntas de eso y de repente pueden haber problemas en que necesitas sacarlo para poder tener como una respuesta que es la que te piden. Pero ahí vamos a ir viendo un poquito más adelante. Primero entendamos qué es lo que es. Ya, eso, empiecen a hacer la descomposición prima. Si quieren pueden usar el 2 todo el rato, hasta que puedan. Pero va a ser un poquito más largo. Así que por eso es bueno conocer primos más grandes y todo eso. Ya, perfecto. Entonces, piensen en el nombre máximo común divisor. ¿Ya? Yo tengo que pensar en el número más grande que pudo dividir a los dos. ¿Ya? Entonces, el 7 lo descarto porque acá no pude dividir, o sea, el 7 solo me sirvió para dividir acá, no para dividir a este lado. Entonces el 7 no es común, pero sí es máximo, pero no común. ¿Cuál es el siguiente máximo que me queda? El 3. Pero el 3 está súper repetido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Es a ver, 2 segundos. Ahí está. Voy a multiplicar estos 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y este va a ser mi máximo común divisor.
¿Ya? Máximo común divisor. ¿Se entiende? Ya, y acá, por ejemplo, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo? ¿Qué tendría que hacer? Si quieren pueden hablar por micrófono, si les sale más fácil. Mínimo común múltiplo. ¿Cuál sería? El 2. Ya, multiplicar los dos, dice la Flo. ¿Alguien más tiene otra respuesta? No sé quién fue la que habló recién. Alondra. Alondra, ya, Alondra dice que el 2. ¿Qué me dicen los demás? Acuérdense lo que hicimos antes para sacar el mínimo común múltiplo. ¿108 dice la Grace? Número más grande. 756 dice Benjamín y la Fabio. Y Fabio, perdón. Ya. A mí me parece que Benjamín y Fabio están en lo correcto. Yo no he hecho la multiplicación, eso sí. Pero acuérdense, máximo común divisor es multiplicar los tres más grandes, que son comunes, o sea que dividen a ambos. Pero mínimo común múltiplo es multiplicar todos. Ya, y ahí, según lo que dicen todos los compañeros, sería 756. ¿Ya? 756. Perfecto. ¿Ya? Falta agregar ahí el 7. ¿Ya? Eso es súper importante. El mínimo común múltiplo lo vamos a usar harto en las fracciones, para sumar y restar fracciones, ¿ya? Así que eso es importante que lo entiendan. Vamos a compartir de nuevo la clase. Ya, estamos acá, ya vimos todo esto entonces. ¿Ven? Acuérdense que, perdón, no, dejamos acá. Propiedades de los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Los números naturales son los que estábamos viendo recién, acuérdense, del 1 hacia adelante, ¿ya? ¿Y cuáles son las propiedades? O sea, ¿qué cosas puedo hacer yo con los números naturales? Puedo hacer una propiedad que se llama clausura, es decir, que los puedo sumar y siempre me va a dar un natural. Mira, si A y B, estos como símbolos son un poco feos, pero son súper fáciles de leer. Si A y B, esta E pertenecen a los naturales, para todo A y B, que se pertenece, a ver el nombre, vamos mejor acá abajo. ¿Qué quiere decir clausura? Que yo los puedo sumar, ¿ya? Y que si yo sumo dos números naturales, el 7 y el 3 son naturales, siempre me va a dar un número natural. Conmutativa, que da lo mismo el orden en que yo los sume. Si yo sumo un número natural más otro número natural, pero después lo sumo en el otro orden, igual me va a dar 10, ¿ya? Y asociativa, ¿qué quiere decir? Que si yo sumo, y por ejemplo sumo primero 5 más 4 y después sumo el 2, es lo mismo que sumar primero 2 más 5 y después sumar el 4, ¿ya? Esto sucede solo en la suma, ojo, ¿ya? ¿Y qué operaciones podemos hacer entonces en los números naturales? Podemos hacer sustracción, que es restar. Si los dos números son naturales, A y B, la sustracción, es decir, la resta, la vamos a expresar como A menos B. Todos saben eso. Lo mismo en la suma. Si A y B son naturales, los vamos a expresar así, A más B. La división, lo mismo. Súper fácil, ¿ven? División se divide A dividido B y multiplicación se hace multiplicación A por B. Y estos resultados siempre van a ser un número natural, ¿ya? Excepto en la división. En la división podría ser, por ejemplo, que si yo divido... no, porque son números distintos. No me pesquen. Vamos ahora a los números enteros.
¿Cuáles son los números enteros? Los que están completitos, no tienen una coma de por medio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el 3,4 no está entero, o sea, como que no está completo el 3,4, como que no es ni 3 ni 4. ¿Por qué? Porque el 3 y el 4 son números enteros. Y acá ya entran los negativos, y también entra el 0, ¿ya? Al sumar, restar o multiplicar números enteros, el resultado es siempre un número entero, siempre, 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 excepto en la división. Por eso, suma y resta y multiplicar, el resultado es entero. División no siempre es así, ¿ya? Hagamos un ejemplo para que lo vean bien. Por ejemplo, si yo multiplico 3 por 10, que me da 30. ¿Ya? El 3 es un número entero, el 10 es número entero y el 30 es número entero. Si multiplico, por ejemplo, menos 4 por 5, me va a dar menos 15. ¿Ya? Y así vamos viendo. Pero ¿qué pasa si yo divido, por ejemplo, 5 dividido en 2? El 5 es un número primo, o sea, un número entero, y el 2 también. Pero ¿qué pasa acá? 4 por 5, 15, pésimo. Qué bueno que me dijiste. Lo siento. 20. Y el 5 dividido 2, ¿qué me da como resultado? 2,5. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el 2,5 no es un número entero. Entonces, la división no siempre va a pasar eso, que el resultado sea entero también. Ahí ustedes lo importante es que se acuerden, los enteros son negativos, 0 y positivos, pero no los decimales. Entonces ahí después pueden empezar a pensar en la prueba o cuando les toquen ejercicios como ya, ¿qué pasa si hago esto? No, ¿sabéis qué? El resultado me da un número que no es entero. Ya, ¿qué propiedades tienen los números enteros? Acá no se agobien con tanto texto. Vamos a pescar solamente lo azul, ¿ya? Acá está la definición más matemática en naranjo, pero nos vamos a preocupar de lo azul porque así lo vamos a entender más fácil. Bueno, siguen teniendo la clausura, igual que los números naturales, que los puedo sumar. La conmutativa, que da lo mismo el orden. 4 más menos 6, menos 6 más 4, así, lo mismo también, es el mismo resultado. Asociativa, da lo mismo que si por ejemplo yo sumo primero el 5 y el 4, como asocio el 5 y el 4, y después el 2, da lo mismo si asocio primero el 2 y el 5 y después el 4. Neutro aditivo, ¿qué quiere decir esto? Que si yo le sumo 0, no vale nada, es neutro, como que no sirve. Inverso aditivo, es el opuesto, o sea, con el signo contrario. El opuesto de 5, menos 5. Lo naranjo no te sale como, no salir en la prueba así. Te van a salir ejemplos. No aparece ningún ejercicio que como que vaya hacia lo conceptual de la materia. Lo importante es que tú la entiendas como aplicada a ejercicios. ¿Ya? Por eso vamos a preocuparnos más de esto. Y el valor absoluto, ¿qué es el valor absoluto? Esto también es importante. Por ejemplo, valor absoluto es 6, yo le pongo del menos 6 al menos 6, yo le pongo estos palitos, ¿y qué tengo que hacer? Siempre el positivo, o sea, el valor absoluto de menos 6 sería el 6. ¿Y qué pasa si uso el 7? Que el 7 ya está en positivo. Es 7 el valor absoluto, y el 0 es 0, ¿ya? Ese es quizá el más complicado. Sí, es exacto, es la distancia que hay en la línea recta, por ejemplo. Bueno que dijiste esto porque yo lo iba a decir también. Ya, tenemos acá el 0. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el valor absoluto de menos 6, ¿qué tengo que hacer yo? Anoto, por ejemplo, acá el menos 6. Entonces, ¿cuánta distancia hay del menos 6 al 0? 6. ¿Y cuánta distancia hay del 6 al 0? 6. Entonces, el valor absoluto de menos 6 es 6. Y el valor absoluto de 6 también es 6. ¿Ya? Es la distancia que hay desde ese número hasta llegar al 0. Y la regla de los signos. Esto es fundamental, chiquillos. De verdad, esto es muy, muy importante
general, cuando uno hace ejercicios rápidos, en esto es donde se equivoca, ¿ya? Así que esto es muy importante. Un número positivo por un número positivo siempre va a ser positivo. Un número positivo por un número negativo siempre va a ser negativo. Un número negativo por, bueno, ahí está en el orden al revés. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Si es que hay un menos, gana el menos al más. Pero si hay dos menos, se hacen más. ¿Ya? Dime, Alondra. Profe, pero por lo que tengo entendido, o sea, por lo que nos dijo el profe, en eso de menos por más, o quizás yo estoy confundida, era que se mantenía por el mayor No, número. pero eso es en la suma. Porque mira, voy a ir a la pizarra para tener más espacio. Por ejemplo, si yo tengo 4 por menos 3, ¿qué hago yo? Acá hay este es positivo, el 4, y el 3 es negativo, ya, entonces tengo que mantener sí o sí el negativo. Y después hago la multiplicación normal. 3 por 4, 12. Pero, ¿qué pasa si yo hago 4 más, le quiero sumar el menos 3? Y ahí se complica un poco. Que en verdad este más, como que no le puedo sumar menos 3. Como que tendría que restarle 3. ¿O no? Porque es negativo. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? 1. Pero ¿qué pasa si es así? Menos 4 más 3. Si el menos 4 yo le sumo 3, esto sería menos 1. ¿Se entiende? Piénsenlo en la recta numérica. La recta siempre los va a ayudar mucho en este tema de los signos, como para saber bien. Yo tengo la recta acá, y tengo acá el menos 4, el menos 3. Entonces tengo un segundo para explicarles así. Menos 4, menos 3, 0, 3. 3 y 4. Si yo el 4 le quiero restar, acuérdense que la resta siempre es ir como hacia atrás. Ya, entonces, por ejemplo, acá 4 más menos 3, pero el menos 3 es negativo, entonces en verdad como que este más no vale, y yo quiero en verdad al 4 restarle 3. 4, 3, 2, 1, ya, y me quedan 1. Pero si al menos 4 le sumo 3, tengo que avanzar hacia la derecha, menos 4, 1, al 2 y al menos 1. ¿Ya? Piénsalo así. Vamos de nuevo a compartir el PowerPoint. Ya. Entonces, la regla de los signos es súper importante. La regla para la división es la misma que para la multiplicación. ¿Ya? O sea, si es signo positivo, dividido signo positivo, siempre va a ser positivo. Y así es lo mismo. Puede ser por o una división. Acá como este simbolito. Sigamos. Operaciones de los números enteros, bueno, son las mismas que conocemos: sumar, restar, dividir, multiplicar. ¿Ya? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a empezar a ir un poquito más rápido porque me quiero detener acá en los decimales, que son lo más complicado, y para después hacer tiempo, hacer ejercicios. Números racionales. Son los que pueden ser escritos de la forma, ya, no se compliquen con esto, son los que tienen comas, ¿ya? O más que los que tienen comas, son los que yo puedo escribirlos como una división, o sea, como fracción, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo el 3. ¿Es racional? ¿Alguien sabe? No, dice la Cata. Ya, miren, a ver, voy a explicarles, sí. Miren, voy a explicarles para que
Mira, están conformados por números enteros, dice acá, y todos los números pueden ser escritos como fracciones, siempre que sean enteros. Entonces, el 3, ¿yo lo puedo escribir como una fracción? Obviamente. Si puedo hacer 3 dividido 1. Listo. Entonces es un número racional. Si se acuerdan, miren, vamos. Acá, este dibujito quería llegar. Acá están los naturales que vimos primero, que eran 1, 2, 3, 4. Después fuimos a los enteros, que es un poquito más grande. ¿Por qué es más grande? Porque también incluye el 0 y también incluye a los negativos. Y después, ¿a cuál vamos? Al Q. ¿Y el Q cuáles? Los racionales. Todavía más grande. ¿Por qué? Porque acá también incluimos a los que tienen décimas, ¿ya? 0, algo, 3, algo, ¿ya? Entonces incluye a todos los demás. Eso quería mostrarles. Vamos de vuelta a la diapositiva en que estamos. Números racionales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el menos 0,25, si es racional porque yo lo puedo escribir como fracción, el menos 3,4 también y el 11,6. Ahí ustedes, por ejemplo, si les sale en la prueba, ¿cuáles de los siguientes números son racionales? Tienen que ver si lo pueden escribir como fracción. Y ahora que vamos a hacer, les voy a enseñar cómo hacer las fracciones. ¿Ya? Primero vamos a ver esto. Son unas propiedades que tienen las fracciones. Ya, amplificar y simplificar. ¿Ya? Amplifiquemos 3 dividido 5. Lo voy a escribir acá. 3 dividido. Es un poco grande. Si yo la quiero amplificar, piensen, amplificar, hacerla más amplia. Cuando yo hago algo amplio, es más grande que antes. Entonces, por ejemplo, si lo quiero amplificar por 2, es multiplicar arriba por 2 y abajo por 2. ¿Y eso qué me daría? 3 por 2. Dime, Octavio. 6, 5. Yo tenía una pregunta de cuando se simplifica, ¿tiene que ser por un número y se simplifica los dos números por ese único número o pueden ser números distintos? No, Así tienen que como ser... entre los... No, tienen que ser exactamente el mismo número, porque tú estás amplificando toda la fracción por un número. Por ejemplo, como dice acá el ejemplo, amplificar 3 dividido 5, amplificado por 2. ¿Cachai? Entonces tú lo que haces es todo el 3 partido 5, amplificarlo por 2. Si tú quisieras amplificarlo por 2 y por 3, tendrías que hacer 3 por 2, ya te da esto, y ahora usar el 3. Y el 3 arriba, y ay, qué horrible. Y el 3 abajo. ¿Ya? Ok, gracias. De nada. Y simplificar es hacer más simple la fracción. ¿Ya? Entonces no tengo que multiplicar porque no quiero agrandarlo, quiero achicarlo. ¿Y cómo yo achico? Dividiendo. ¿Ya? Por ejemplo, acá que dice 24 dividido 36 simplificado por 12. ¿Qué tengo que hacer? El 24 dividirlo en 12 y me da 2. Y el 36 dividirlo en 12 y me da 3. Entonces la versión simplificada de 24 partido 36 es 2 partido 3. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, a mí me sale menos 0,25? ¿Yo cómo sé si es un racional o no? Tengo que ver cómo hacerlo y cómo hacer para pasar la fracción. ¿De verdad? Entonces, acá tenemos todas las formas para pasar cada tipo de número a racional, para saber si es o no racional. Entonces, vamos uno por uno. De fracción a decimal. Por ejemplo, si yo tengo el 3 y lo quiero dividir en... No, vamos a hacerlo un poco más fácil para que nos den números más sencillos. Si yo, por ejemplo, tengo el 8 y lo quiero dividir en 16. ¿Cómo lo paso a decimal? Dividiendo. 8 dividido 16, ¿cierto? Porque eso quiere decir una fracción. 8 dividido 16. Y eso es igual a 0,5. ¿Ya? Si quiero pasar un decimal finito a fracción común, ¿cuáles son los decimales finitos?
por ejemplo, 0,5 es un decimal finito, ¿ya? Entonces, si por ejemplo fuera 0,555555, cuando la calculadora salen como millones de 3 o millones de 6, eso es infinito. No sabemos en verdad hasta dónde se va a repetir. Pero un finito es que tiene fin, ¿ya? Si la queremos pasar a una fracción común, sí, normal, común y corriente, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, el 0,5 a fracción. 0,5, para pasar la fracción, ¿qué tengo que hacer? Escribir el número sin la coma, así como, esto es un 5, ¿ya? ¿Y qué hago después? Lo divido por 10 porque tiene un número después de la coma. Entonces pongo un 0. Si por ejemplo fuera 0,36, ¿qué hago? Escribo el número, así como si no fuera decimal, 36, lo divido por 1, y ¿cuántos números hay después de la coma? 2, el 3 y el 6, entonces le pongo 2, 0. Ya, súper sencillo esa parte. Ahora se viene un poquito más complicado, acá ustedes tienen que refrescar mucho la memoria cada rato para acordarse cómo hace esto. Se hace esto porque la gente suele olvidar. De decimal periódico a fracción común. ¿Qué es un decimal periódico? Eso que yo les dije que en la calculadora de repente salía 2,333333333. Como el 3 se repite tanto, es periódico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el 2,33333 y así, en verdad sigue mucho rato más, ¿ya? Esto es un periódico. ¿Y cómo se escribe? 2,3 y le pongo un palito acá arriba. Y eso me va a decir, es periódico, significa que el 3 se repite todo el rato. ¿Cómo lo paso a una fracción? Tiene como numerador el periodo. ¿Cuál es el numerador? El de arriba. ¿Y cuál es el periodo? ¿Cuál es el que se repite? El 3. Y como denominador, tantos 9 como cifras tenga. Por ejemplo, es 1. 3 dividido en 9. No, saben que aquí me equivoqué. Denme un segundo. Denme un segundo. Ya, no, es que acá está mal explicado. Ya. ¿Qué pasa si yo quiero usar, por ejemplo, lo vamos a hacer con el ejemplo antes y después les voy a explicar un ejemplo más sencillo? El 0,3 y este es periodo. Ya, ahí sí sería 3 dividido 9. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando es un 2,3? Ahí no es 3, o sea, 3 periódicos. Ahí no es 3 dividido 9, es 23. ¿Ya? Y 23 dividido. Ya, perdón. Necesitaba parar un segundo que estaba muy distraída. Ya, vamos de nuevo.
Decimal periódico a fracción común. Lo que les expliqué recién, que era el 0,3, por ejemplo. ¿Cómo sería? 3 dividido 9, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo tengo 8,3 periódico? Tengo que escribir el número tal cual, 83. ¿Pero qué voy a hacer? Le voy a restar el número que hay antes de la coma, o sea, le resto 8. ¿Y cuántos números hay después de la coma? 1, así que pongo solo un 9. ¿Ya? Esos son los dos casos que les pueden suceder. ¿Y si el decimal es semiperiódico? O sea, ¿qué quiere decir semiperiódico? Por ejemplo, que yo tengo 2,3666666, pero el único que es periodo ahí, si se fijan, es el 6, el 3 no. Entonces esto yo lo escribiría como 2,36, y ¿dónde pongo el palito? Solamente sobre el 6, ¿ya? Solamente sobre el 6. ¿Y cómo escribo esto? Bueno, como yo les dije antes, vamos a escribir la parte de arriba, que sería todo el número, como si fuera normal, 236. ¿Qué le tengo que restar? Los números que hay antes del periódico, 23. Y acá viene lo distinto. ¿Cuántos números hay después de la coma? 2. Entonces pongo 2, 9. Pero solamente uno. Ah, no. Chuta, chicos, de verdad, perdón. A mí me cuesta caleta esta máquina. Ya, ahí sí. ¿Cuántos números son periodos? Por ejemplo, acá poníamos un 9 porque solo el 3 es periódico. Acá solo el 6 periódico, ponemos un 9. ¿Y qué hago con este 3? Lo tengo que considerar también, pues entonces pongo un 0. ¿Ya? Así se hace. Esto traten de ejercitarlo harto para acordarse siempre. O si no, escríbanlo, escriban ejemplos. Y mirando los ejemplos uno aprende bien. Ya, sigamos avanzando. Comparar fracciones. ¿Ya? Los racionales eran todos los números que yo podía pasar a fracciones. Pero ¿qué pasa cuando ya tengo todo en fracción y me dicen cuál es mayor? No voy a pasarlo de nuevo todo a decimal. Lo puedo ver mirando solamente las fracciones. ¿Y cómo se hace? Multiplicación cruzada. Ya es un poco complicado verlo acá porque no están como escritas como fracción, sino como para el lado. Así que ¿qué vamos a hacer? Escribirlas aquí. 2, 11. Yo voy a poner las dos al lado, las dos que quiero comparar. Y que quiero saber cuál es la más grande aquí. ¿Cómo puedo saber? Multiplico cruzado. 17 por 2. 34. Y lo escribo acá. ¿Ya? 11 por 3. 33. Lo multiplico ahí. ¿Ya? Y es como si acá no existiera, entonces, ¿qué número es más grande de estos dos? Este, ¿o no? 34. Entonces, ¿cuál es más grande? La que tiene justo abajo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo 3 quintos y 4 sextos. Lo mismo. 6 por 3, 18. Lo escribo ahí. 5 por 4, 20. ¿Cuál es más grande? La que está al lado del 20, pues. Esta es más grande. Acá, esta era más grande. ¿Ya? Igualar denominadores. ¿Cómo se hacía? Sacar el mínimo común múltiplo. Por ejemplo, otra forma de verlo es, por ejemplo, si yo tengo esta fracción y tengo la otra fracción que es esta. Y quiero saber cuál es más grande, ¿qué puedo hacer? Amplificar hasta que... No, a ver cómo les explico. Tengo que sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores, ¿ya? Entonces, ¿yo qué hago? Mínimo común múltiplo entre 2 y 6, y lo saco, bla, 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 y me va a dar el 6. ¿Ya? ¿Y qué hago ahora? Yo no puedo llegar y poner un 6 abajo, ¿cierto?
Pero entonces yo sé que eso mismo, amplificar el de arriba hasta, por ejemplo, 3 medios. Y yo sé que ahora el mínimo común múltiplo es 6. Entonces quiero hacer que el 2 llegue a ser 6. ¿Y cómo lo hago? Ah, tengo que multiplicar acá por 3, pues, ¿no? 2 por 3, 6. Pero obviamente si multipliqué abajo por 3, tengo que multiplicar arriba por 3 también. 3 por 3, 9. ¿Ya? Y ahí puedo compararlo porque este también, este ya está en 6. Entonces en verdad no tengo que hacerle nada. No tengo que hacerle nada y la otra pues, se puede comparar 6, o sea, 9 sextas y 4 sextas. ¿Y cuál es mayor? 9 sextas, porque estoy usando 9 de 6, versus acá que uso 4 de 6. Y transformar a decimal, bueno, ya lo vimos, que era dividirlo, ¿ya? Y ahí puedo ver cuál es más grande y cuál es más chico, y así también puedo saber para comparar fracciones. Ahora vamos a hacer puros ejercicios. Esto era lo que más quería llegar. Estamos justos en la hora, chicos. Si alguno quiere salirse, no hay ningún problema. Yo me voy a quedar resolviendo todos los ejercicios, ¿ya? Igual la grabación va a subirse. Durante hoy día o mañana les voy a decir dónde quedan todas las grabaciones. Y cualquier duda me la pueden responder, o sea, hacer llegar por el WhatsApp. Ayer mandé una guía, ojalá la tengan lista para la próxima clase y así resolvemos todas las dudas que tengan de la guía, ¿ya? Así que yo me quedo acá con los que quieran hacer los ejercicios. Bueno, los que se quedan, ¿qué prefieren? ¿Que yo vaya haciendo los ejercicios o ustedes los hacen y vamos viendo los resultados? ¿Lo hago yo? Ya, bueno, como Fabio lo dice, vamos a hablar, vamos a hacerle caso. Ya, ¿qué hacemos acá? Calcular el valor de esta cuestión gigante. Entonces, ¿qué hace uno primero aquí? Primero hacerlo de arriba y después hacerlo de abajo, ¿ya? Si yo quiero calcular este valor, primero voy a resolver lo de arriba. Lo voy a hacer como si no existieran juntos, ¿ya? Lo vamos a hacer como separado. Entonces, tengo que sumar esto, pero tienen denominador diferente. Entonces tengo que igualar el denominador. ¿Ya? El mínimo común múltiplo entre el 3 y el 6 es el 6. Si ustedes no saben cómo llegué a ese 6, pregúntenme. Para llegar de 3 a 6, ¿cómo dice Fabio? Ya. ¿Cómo llego al 6? Miren. Acuérdense que yo no puedo sumar 1/3 más 3/6. ¿Están de acuerdo conmigo, cierto? Porque son distintos. Sí, ya. Vamos a ir a la pizarra. Ya, entonces yo tenía 1/3 más... no era 1/3 acá. 1/3 más 3/6. 3/6. Ya, yo no puedo sumar esto porque tienen denominador distinto. ¿Ya? Entonces tengo que igualar el denominador. ¿Ya? Tengo que hacer que este 3 y esta 6 sean iguales. ¿Y cómo hago eso? Mínimo común múltiplo. 3 y 6. Hacemos esta tablita. ¿Por qué números podemos dividirlos a ambos? Por el 3. Este se hace 1. Este se hace 2. ¿Por qué número puedo dividir el 2? Uy, qué feo quedó. Bueno, se entiende. Por 2. Esto se hace 1. Y ahí quedamos. ¿Y cuál era el mínimo común? Múltiplo, ¿cómo se sacaba? Multiplicando todo. Ya, eso es un igual. Ya me quedó muy raro. 3 por 2 igual 6. ¿Ya? Entonces yo sé que el mínimo común múltiplo es 6. Lo que vamos a hacer es como hacer una fracción gigante. Acá y vamos a poner el 6. ¿Ya? Y se acuerdan que en el último ejercicio que vimos yo les dije, ya, pero no puedo llegar y cambiar y poner acá 1 partido 6,
como que tengo que amplificar todo, porque acá, ¿qué hice yo? El 3 lo quiero transformar, ¿ya? Este 3, yo quiero ahora que sea un 6. ¿Y cómo puedo hacer que sea un 6? Si el 3 yo lo multiplico por 2, ¿cierto? Si el 3 yo lo multiplico por 2, voy a llegar a 6. Pero no puedo multiplicar solo abajo, tengo que multiplicar también arriba. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Exacto, Cata. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? 1 por 2 es 2. Y 3 por 2 es 6. ¿Ya? Y ahora también quiero que esta fracción de al lado tenga un 6 abajo. Ah, pero ya lo tiene. Entonces, bueno, no hay que hacerle nada a esa. Entonces la escribimos igual. 3 y 6. Y ahora las puedo sumar. ¿Ya? En las fracciones siempre se mantiene el denominador. Por ejemplo, acá si yo quiero sumar, yo no sumo 6 más 6. Lo dejo como un 6. ¿Ya? Y arriba sumo. 2 más 3, 5. Eso sería 5 sextos. Ya, vamos a saltarnos. Compartir archivo. Déjenme que voy a ir a los ejercicios de nuevo PowerPoint. Ya, miren. Lo que vamos a hacer ahora es que se van a complicar más porque la próxima clase vamos a ver más de fracciones. Sí, siempre que tienen que ser iguales los denominadores, voy a poder sumar. Si son distintos, tengo que igualarlos primero, como los igualo buscando el mínimo común múltiplo, y ahí los voy a poder sumar, ¿ya? Chicos, vamos a hacer algo. No quiero que se enojen conmigo, pero esto no lo vamos a hacer, porque esta materia la vamos a ver en la próxima clase más en profundidad, ¿ya? Vamos a hacer... Es que vamos a ver la próxima clase, vamos a ver todos esos ejercicios. Ah, ya lo estaba haciendo. Bueno, pero sigamos entonces, ya. Si no les complica, yo quiero que no se compliquen nomás. Ya, entonces, ¿qué teníamos acá arriba? Ya, sigamos. ¿Saben qué? Necesito que me esperen un poco porque voy a conectar una tablita que tengo para escribir con un lápiz en el computador. Así que denme un segundo. Dibujar. No, ya no me sirve la tableta que tenía. Ya, sigamos con entonces este ejercicio. 1/3 más 3 sextos, ¿cuánto dijimos que era? Veamos, lo voy a hacer acá rápido. Ustedes ya saben que el mínimo común múltiplo era 6, entonces hay 3 sextos. Entonces esto pasaría a ser 5 sextos. Ya, bueno. Ya, tengo 5 sextos acá. Y después hago lo mismo abajo. ¿Ya? 1/5, tengo que buscar el mínimo común múltiplo entre 5 y 15. Si ustedes hacen la tablita, les va a dar 15. ¿Ya? Ya ahí la Flo dice que hay que multiplicar por 3. Muy bien. O sea, Benja y la Flo dice cuál es el resultado. Excelente. Entonces, de 5 para llegar a 15, tengo que multiplicar por 3. Entonces el 1 lo multiplico por 3, me queda 3. Acá en la segunda opción no tengo que hacer ningún cambio, porque tiene el 15 abajo. Entonces lo sumo así. Y, como saben, para sumar fracciones yo tengo que mantener el denominador. Y sumo solo lo de arriba, que sería 9/15.
¿ya? Pero acuérdense que esto es el resultado de lo de arriba, y esto es el resultado de lo de abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Salir a dividir. Chuta, qué complicado. Entonces aquí tenemos dos opciones. Podemos pasar esto de acá arriba a decimal, esto de acá abajo a decimal y dividirlo. O podemos dividir cómo se dividen las fracciones. La Grace dice por extremos. ¿Qué quiere decir por extremos, Grace? Multiplicar, dar vuelta. Ya, sí, perfecto. Perfecto. Ya, mira. Para los que no saben, lo vamos a hacer ahora con azul. Multiplicar, cruzar. Miren. Si yo, por ejemplo, tengo 5 sextos, en vez de escribirlo así para abajo, miren, ya bueno, no, aquí para abajo. 9, 15, ¿cierto? Es como una mega. ¿Yo qué voy a hacer? Lo voy a escribir un poquito más bonito, como para que no se vea una fracción gigante, y lo voy a escribir como son las divisiones. Po. Dividido. Ay, quedó súper feo. Ya bueno, pero eso es un signo de división. Dividido 9, 15. ¿Y qué se hace para dividir fracciones? Todo esto igual lo vamos a ver en la próxima clase, así que si no entienden, no se agobien. Para dividir fracciones se hace así. Lo voy a escribir acá abajo. La primera fracción yo la dejo igualita. ¿Ya? No la toco con nada. Pero ¿qué hago con la segunda? La doy vuelta. ¿Ya? Pongo el 15 arriba y el 9 abajo. Y ahora no voy a dividir porque sería lo mismo. Voy a multiplicar. ¿Ya? Y ese va a ser el resultado. El resultado que de esta multiplicación va a ser el resultado de todo esto. De todo esto de acá arriba. ¿Ya? Si para ustedes es más simple, pueden hacer simplificaciones. Por ejemplo, no quiero que sea un número tan grande el 15 partido 9, así que lo voy a simplificar por 3 y así uno puede ir haciendo cambios, ¿ya? Vamos al segundo. No sé si alguno quiere hacer el cálculo y decir el resultado. ...75 y 54, dice el Flo. ¿Alguien más lo hizo? Ah, mira, ahí tenemos una diferencia. ...75, 60, 75, 54... ...75, 54, dice el Benja. Nada, parece que la Cata se ha equivocado ahí en multiplicar. 6 por 9, ¿eh? ¿Cuánto es 6 por 9, Cata? Bien, ¿viste? Ahí te diste cuenta. Ya, excelente. Entonces sí, es 75 partido 54. Perfecto. Vamos al 2. Ya. Acá me dicen que P es igual a 2 tercios, que Q es igual a 1 partido 9, que R es igual a 7 tercios. Y ahí me dicen cuál es el valor de la expresión. Ya, entonces yo tengo que reemplazar. ¿Cuál era el P? 2 tercios. 2 tercios. Ah, pero está entre paréntesis. Tenemos que hacerlo igualito. Más Q. ¿Y cuánto haría Q? Un noveno. Cierro paréntesis. Por 1 partido R. Chuta, que lata aquí ya verás. 1 partido 7 tercios. ¿Cómo lo hago? 2 partido 3 más 1 partido 9, tengo que buscar el mínimo común múltiplo entre 3 y 9. ¿Por qué? Porque no puedo sumarlos o si no. ¿Ya? Muy bien, la Flo dice que es 9. Excelente. Entonces vayan respondiendo lo que sepan, porque así yo sé que están entendiendo. Pongo el 9 acá para transformar la fracción. Acá.
Ya. Y de 3 para llegar a 9, ¿cuánto es? Tengo que multiplicar el 3 por 3. Ya, pero no voy a multiplicar solamente abajo el 3, entonces tengo que multiplicar el 2 también por 3. Entonces acá arriba me quedaría un 6. Más el 9. ¿Tuve que multiplicarlo por algo para llegar a 9? No. Entonces, lo dejo igualito. Ya. Cata, ¿estáis perdida o no? ¿Estás entendiendo lo que estoy haciendo? Ya, bueno, cualquier duda me van interrumpiendo, de verdad. Sí entiendo, pero estoy media dispersa. Ah, ya, sí, no te preocupes. Ya, y ahora esta fracción gigante también la quiero poner un poquito más bonita. Y acuérdense que yo les dije cómo se podía poner más bonita. Estoy escribiéndolo como división de verdad. ¿Y cómo se dividía? Cuando había una fracción, yo lo daba vuelta. ¿Ya? Entonces vamos a escribir acá abajo todo, no de nuevo, vamos a resolver primero esta. Voy a resolver aquí primero, ¿ya? Donde está el 6 noveno más 1 noveno. 6 novenos más 1 noveno, tengo que mantener el 9 abajo y sumarlo de arriba, 6 más 1, 7. Y multiplicarlo por esta cuestión de acá. Pero ¿cómo era para dividir? ¿Cómo se hacía todo esto? Acuérdense, tenía que dar vuelta a la fracción. Muy bien, Flo. Gracias por participar. Entonces me quedaría 3 séptimos. Y ahí es pura multiplicación. ¿Y cómo se hace una multiplicación de fracciones? Multiplico todo. Multiplico todo lo de arriba y todo lo de abajo. Siempre cuando ustedes digan, pero ¿qué pasa si acá hay un 1, esto no es fracción, ¿cómo lo hago? Bueno, pongan un 1 abajo y es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces yo tengo que multiplicar 7 por 1 por 3 y eso me da, ¿cuánto me da 7 por 3? 21. Y abajo 9 por 1 por 7, 63. ¿Ya? Y este sería el resultado. Recuerden que, por ejemplo, en un ejercicio donde hay muchas alternativas, quizás no les parezca el 2163, porque les aparece simplificado. Entonces, por ejemplo, esto yo lo puedo simplificar acá. Por ejemplo, el 21 lo puedo esta fracción la puedo simplificar arriba y abajo por 7. Así como porque se me ocurrió un número. Y el 21 dividido 7 es 3. Y el 63 dividido 7 es 9. Y eso sería exactamente lo mismo, son equivalentes, ¿ya? Valen lo mismo. Si yo 21 lo divido en 63, es lo mismo que dividir 3 dividido en 9. Y quizás sale esta respuesta en las alternativas, ¿ya? Eso fue con ese ejercicio. Chicos, nos vamos a quedar hasta las 2 nomás, eso sí, ya. Si quieren, después yo les voy a mandar fotos de estos ejercicios resueltos para que los tengan, pero como nos alargamos mucho, la idea no es alargarse tanto más. Ya, esto, bueno, es casi lo mismo, el 3 que los que hemos hecho anteriormente, así que me lo voy a saltar. El valor de 0,62 periódicos más 0,62 periódicos. Chuta, ¿cómo lo hago? Súper simple, acuérdense que yo les enseñé cómo pasar 0,62 a fracción. ¿Y cómo era? Anotar el número completo y dividirlo por ¿cuántos 9 tiene este periodo? O sea, ¿cuántos números tiene? El 6 y el 2. Entonces pongo 2 9. ¿Ya? Esa división me va a dar ese resultado. Y yo estoy sumando 2 veces esto. Entonces más lo mismo. 62, 99. ¿Ya? Y así voy a llegar al resultado de ese ejercicio. Ahí ustedes vayan viendo los resultados, voy a tratar de avanzar más rápido para ver si alcanzamos a hacer todo. La quinta parte de la mitad de 15 veces 4 tercios. Chuta, ya. Miren, para estos ejercicios
¿Cómo hay que partir? De atrás. A ver, miren, la quinta parte. ¿Cómo yo escribo la quinta parte? Por ejemplo, si yo tengo una torta, ¿cuál es la quinta parte? X partido 5. Ya, un quinto. Muy bien ahí, la esperanza. Cata, muy bien. Es un quinto. Si yo dijera, porque si lo tengo dividido en 5, 1, 2, 3, y 4, 5. La quinta parte es un quinto. Si dijera 2 quintas partes, serían 2 de 5, ¿ya? La quinta parte, entonces, al tiro escribo un quinto, ya. De la mitad. ¿Cómo escribo la mitad? ¿Cómo se escribe la mitad de algo? Un medio, muy bien. De 15 veces. ¿Cómo escribo de 15 veces algo? Por ejemplo, si 15 veces. ¿Qué tengo que hacer para escribir algo? 15 por, muy bien. De 15 veces. Entonces escribo el 15 por. ¿Y qué cosa? 4 tercios. ¿Y cómo escribo 4 tercios? 4. Ya, pero chute, ¿y cómo hago todo esto? Si aquí puse solo números, puse cuál era cada uno. Si se fijan, miren. Si se fijan acá, yo dejé escrito un D sin enrollar en círculo, otro D sin círculo, o sea, sin círculo. Cada vez que aparece un D, es una multiplicación. La quinta parte de la mitad, la quinta parte por la mitad, ¿ya? Entonces pongo un signo por. Por la mitad de 15 veces, multiplico. Pero 15 veces ya tiene el por, entonces ya ahí lo resuelvo. ¿Ya? ¿Les quedó claro? La palabra de siempre es un por. Eso es muy bueno saberlo. A mí me lo enseñaron en el colegio y uno le facilita la vida. Ya. A ver. Ah, acá abajo están. Ah, miren, atrás están los resultados, así que después los pueden ir comparando. Ya. Ya, acá también es una fracción, es un poco más simple y la pueden hacer en sus casas. Igual les voy a mandar el desarrollo. Vamos con el 7. A ver si lo entendieron. Quiero que lo escriban. Lo mismo que hice yo. Así como escribir cómo se expresaría. Escriban en la pizarra cómo hacer el 7. El doble. Ya. De. Miren, yo no voy a leer lo que dice arriba. Voy a leer lo que ustedes escriben. La. No, son 3. El doble de la tercera parte de 5 veces, o el quíntuple, es lo mismo, de la mitad de 18. Perfecto. Perfecto, se nota ahí que están entendiendo. ¿Ya? Muy bien. Y ahí, bueno, se resuelve todo esto. Recuerden que, como esto no es fracción, para hacer la fracción yo puedo poner acá como un 1, este 5 como si fuera un 1, 18 acá como partido 1, y lo puedo multiplicar así más simple. ¿Ya? ¿Les quedó claro a todos el 7? ¿Alguno tiene duda? Ya, súper. Ya, sigamos acá. El 9. Porque el 8 no lo voy a hacer, porque también es fracción, lo vamos a ver la próxima semana. Miren, acá salen fracciones enteras, o sea, con una parte entera. Eso es, por ejemplo,
Para que sepan, igual lo vamos a ver la próxima semana. A mí me parece esto. 2, 1/3. Con este 2 gigante, ¿ya? A ver, es que lo voy a dibujar mejor. Si me parece... Como que el 2 usa el espacio de toda la fracción, ¿ya? Esto es porque hay 2 enteros. Entonces, ¿cómo yo resuelvo esto? Significa que, mira, si yo tengo tortas, ¿ya? Muchas tortas. Y cada torta tiene que estar cortada en 3. ¿Por qué? Porque la fracción dice 3 en el denominador. ¿Ya? Y acá la fracción dice que yo tengo pintada una parte de 3, pero además tengo pintado 2 enteros. O sea, tengo pintado 2 enteros. De todo este pintado y todo este. ¿Ya? Eso es igual a eso pintado. Si se fijan, ¿cuántas partes tengo pintadas? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, en verdad también tengo pintadas 7 partes de 3. ¿Ya? ¿Y cómo yo puedo hacer para llegar del 2 enteros, 1/3 al 7/3, para no tener que dibujar? Súper simple. Hago 2 por 3, multiplico esto, y después le sumo 1. Muy bien, la hice. ¿Ya? Y ahí llego al 7/3. Lo vamos a ver en la próxima clase, pero para que sepan por si quieren avanzar en este ejercicio. ¿Ya? Así se transforma. Vamos al 9. El valor de 0,5 más 0,25. Estos son dos números que son racionales. 0,5. Ah, pero Flo, fíjate que esto no es periódico. Entonces yo no lo tengo que hacer así. 0,5 más 0,25. Acuérdense que esto sería 5 partido. Pongo un 1. ¿Y cuántos números hay después de la coma? 1. Más. Escribo todo el número. Y un 1. ¿Y cuántos ceros hay? 2. Ah, ya. Y acá, bueno, tendría que hacer todo el tema de igualar los denominadores y todo. Y aquí sería 100. El mínimo común múltiplo. Y de 10 para llegar a 100 es 10. 5. O sea, de 10 para llegar a 100 lo multipliqué por 10. Entonces arriba también multiplico por 10. Se me queda 50. Y el otro sigue igual. Vaya, lo hice como con un denominador para no escribirlo dos veces, pero está lo mismo. Entonces el resultado sería 75 partido 100. ¿Y qué pasa si a mí me dicen expréselo en decimal? Chuta, qué lata. De hacer toda la división de 75 dividido 100, no me voy a poner a hacer toda esa cuestión porque ¿cómo lo voy a dividir en 100? Un poco complicado. Fácil, miren. Escribimos el número de arriba, 75. ¿Y qué hacemos después? Ah, hay 2 ceros. Entonces, por ejemplo, la coma, yo digo, está en el último lugar, la muevo a un lugar por un 0, la muevo a otro lugar por otro 0 y pongo la coma ahí. Y ahí queda el 0. 0,75. Esa sería la respuesta. ¿Ya? También si quieren, obviamente pueden hacerlo sin pasar la fracción. 0,5, 0, las comas siempre tienen que estar a la misma altura. 25. ¿Y qué hago si acá arriba no hay nada? Es como si hubiera un 0. Entonces ahí lo sumo. Este es un 5. 5, 6, 7. 75,0. ¿Ya? ¿Alguna duda de ese ejercicio?
Excelente. Ya chicos, de verdad perdón porque acá se incluyeron algunos ejercicios de materia que quizás no hablamos tanto. La próxima semana van a poder entenderlos mucho mejor. Y, y eso, la guía ya está en el grupo de matemática. Yo igual les voy a mandar resueltos todos estos ejercicios para que sepan cómo se hacen. Las respuestas igual están ahí, así que ustedes vayan viendo si logran llegar o no a la respuesta. ¿Ya? Cualquier duda, pregunten por WhatsApp. Yo feliz de responderles. ¿Ya? Que tengan muy buen fin de semana. Espero que